Buen día, nosotras les vamos a explicar las células nerviosas. El sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como el entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. El sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso se divide en dos zonas principales. El sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal, entendiendo que el cerebro se encuentra dentro del cráneo y la médula espinal dentro de la cavidad vertebral de la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico, que tiene ese nombre pues se encuentra más allá del cerebro y la médula espinal, y se compone por las raíces nerviosas y nervios que están en todo el cuerpo. Las células nerviosas forman todo el tejido nervioso, son también conocidas como neuronas y tienen la función más importante de todo el cuerpo humano. Las células nerviosas o neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean musculares o glandulares. A través de estas células o neuronas transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos que viajan a gran velocidad, empezando en las dendritas hasta llegar a los botones terminales. Algunos tipos de células nerviosas. Estas se clasifican en forma y tamaño. En esta clasificación de células se hacen por el tamaño de las prolongaciones. La segunda es la polaridad. Al ser células que contienen cargas eléctricas, se pueden dividir por su tipo de polo. La tercera serían las dendritas. Se pueden clasificar por su cantidad de axón y de las dendritas internas de la célula nerviosa. La cuarta, mediador químico. Estas son las que intervienen según el tipo de químico. Algunas son colinérgicas, liberan acetilcolina. Noradrenérgicas, liberan norepinefrina. Dopaminérgicas, liberan dopamina. Serotoninérgicas, liberan serotonina. GABAérgicas, liberan GABA, es decir, ácido y aminobutírico. Bueno, como ya sabemos, el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por los pares craneales, los nervios espinales y los ganglios periféricos, y el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. La función de la médula espinal es distribuir las fibras motoras a los órganos efectores del organismo y recoger la información somatosensitiva para transmitirla al encéfalo. Por su parte, las células nerviosas que constituyen la médula espinal se conocen como neuronas aferentes y eferentes. Cada una de ellas tiene una función específica. Por ejemplo, los nervios eferentes llevan información sensitiva hacia el sistema nervioso central, mientras que los nervios eferentes salen del sistema nervioso central y llevan órdenes motoras a los músculos y a las glándulas. El sistema nervioso periférico se divide en dos ramas, que es el sistema nervioso somático, que es el que recibe la información de los órganos sensitivos y controla los movimientos de los músculos esqueléticos, y la otra es el sistema nervioso autónomo, que regula el músculo liso, el cardíaco y las glándulas, y es el que controla las funciones vegetativas del organismo. A su vez, el sistema nervioso autónomo se divide en dos, que es la división simpática y la división parasimpática. Cada una de estas divisiones tiene un efecto diferente. Por ejemplo, la división simpática controla las funciones de preparar el organismo para situaciones estresantes o de emergencia y el gasto de energía, mientras que la división parasimpática controla las funciones propias del estado de relajación.
Bueno, yo les voy a hablar de lo que es los nervios craneales y raquídeos. Dice que los nervios craneales son los que conectan el cerebro con los ojos, las orejas, la nariz, la garganta, así como en varias regiones de la cabeza, el cuello y el tronco. Por otro lado, los nervios raquídeos emergen de la médula espinal, pasando a través de los espacios que existen entre las vértebras. Cada nervio emerge en una forma de dos ramos cortos que se denominan raíces nerviosas raquídeas. Por ot- una por la parte delantera de la médula espinal y otra por la parte posterior. Raíz nerviosa motora, también conocida como la raíz motora. Esta emerge de la parte anterior de la médula espinal. Las fibras nerviosas motoras transmiten los órdenes desde el encéfalo y la médula espinal a otras partes del cuerpo, especialmente a los músculos esqueléticos. Raíz nerviosa sensitiva. Esta raíz entra por la parte posterior de la médula espinal y sus fibras nerviosas sensitivas llevan la información sensorial al cerebro desde otras partes del cuerpo. Esto sobre la posición del cuerpo, el grado de luminosidad y el tacto, la temperatura y el dolor. Bueno, las células nerviosas son las unidades fundamentales del cerebro, así que hablaremos sobre la estructura en la cual están compuestas. El soma o cuerpo celular es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Las dendritas, que son las prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas, las cuales reciben información procesada de otras células. El axón, que es una estructura alargada que parte del soma y su función es conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Este es el botón terminal, que se encarga de transmitir la señal a otras células nerviosas, ya que la información pasa de una célula a otra a través de la sinapsis, que es una unión entre los botones terminales de la célula emisora y las dendritas de las células centrales. El núcleo es una estructura de la región central de una célula que contiene el nucleolo y los cromosomas, el cual está conformado por distintas partes, como por ejemplo el ribosoma, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, citoesqueletos, mitocondrias, que es donde viene el ADN, y el aparato de Golgi. Las células nerviosas se llegan a conectar en el entorno del cerebral a través de rápidos disparos de impulsos eléctricos que constituyen a la base de la conducción de información a lo largo del axón, el cual se le llama potencial de acción. Este proceso sucede cuando se abren los canales de calcio y entran y se unen a la proteína inmersa de la membrana de las vesículas sinápticas, atracadas en la zona de liberación. Los poros de función se abren y el neurotransmisor es liberado de la hendidura sináptica, el cual es un espacio entre la membrana presináptica y la sinapsis. Y bueno, eso es todo por nosotras, de este pequeño resumen sobre las células nerviosas.